Hola chicos, bienvenidos a una sesión más del curso de comunicación. Quien les habla es la profesora Carolina Alcántara. El día de hoy nuestra sesión se titula Morfología. Por ello mencionaremos qué es la morfología, qué es el morfema, los alomorfos, las clases de morfemas, tanto lexicales como gramaticales. Primero, tenemos que conocer lo siguiente. En el mundo existen diversidad de lenguas. Todas las lenguas requieren de un estudio profundo. La ciencia que se encarga del estudio de estas lenguas se llama lingüística. La lingüística, para que pueda estudiar estas lenguas, a su vez utiliza socios, ¿no? Las ciencias asociadas a la lingüística son la fonología, que se encarga del estudio de los sonidos de la lengua, ¿no? Que ya hemos estudiado, por cierto. Tenemos a la gramática, que se encarga del estudio de las lenguas en tanto a la función, a la forma correcta de escritura. Tenemos también la semántica, que se encarga del estudio de los significados de las palabras que conforman una lengua. El día de hoy, nuestro tema básicamente se relaciona con la gramática, ¿ya? La forma correcta, la escritura, la forma estructural de las lenguas, ¿no? La gramática se divide en morfología y en sintaxis. La morfología se encarga del estudio estructural de las palabras, mientras que la sintaxis se encarga de la forma oracional, ¿no? La forma oracional, qué función cumplen las palabras dentro de una construcción más amplia llamada oración. La morfología clasifica las palabras en dos grupos. Tenemos las palabras variables e invariables, ¿no? Que ahora les mencionaré pasando esta diapositiva. La morfología estudia, entonces, o tiene como unidad de estudio a los morfemas. Los morfemas, que son las unidades significativas, unidades poseedoras de significado, ¿ya? Aquí, como ustedes pueden ver, son unidades lingüísticas mínimas dotadas de significado. Estos morfemas se pueden dividir en dos clases. Los morfemas lexicales, llamado el morfema principal, el morfema más importante de la palabra. Y por otra parte tenemos el morfema gramatical, ¿no? Que a su vez se puede dividir en morfema derivativo y morfema flexivo. Derivativo que da origen a otras palabras y flexivo que brinda accidentes gramaticales de las palabras. La morfología, para que pueda estudiar la estructura interna de las palabras, las divide de la siguiente manera. Por una parte, tenemos las palabras variables, llamadas así, porque presentan una variación en su estructura, presentan cambios. A estos cambios yo le voy a llamar accidentes gramaticales. ¿Y qué palabras conforman esta relación? Tenemos ahí a los sustantivos, a los artículos, los adjetivos, pronombres y verbos. Los cuatro primeros, ¿sí? Tienen accidentes, comparten los accidentes de género, número, ¿no? En el caso del pronombre tiene un tercer accidente llamado persona. El verbo, ¿sí? Es la categoría gramatical que más accidentes posee, ¿correcto? Posee 5 accidentes gramaticales, 5 variaciones en su estructura. Por otra parte, tenemos a las categorías invariables, llamadas así porque no presentan una variación en su estructura, es decir, su forma es fija. ¿Quiénes son? Tenemos ahí a las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿quién se encargó de clasificar estas palabras? La morfología. ¿Para qué? Para que pueda realizar un estudio más profundo, ¿no? De esta estructura interna de estas palabras. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos una imagen.
La palabra abuelos, por ejemplo, abuelos es un sustantivo. Puedes ver aquí la variación. Abuelos, ¿no? Con terminación os, esa terminación, porque abuel es el morfema lexical, llamado también morfema raíz, la parte más importante de la palabra, y podemos destacar aquí la terminación os, ¿no? La o, abuelo, en este caso, menciona que la palabra se está dando en el género masculino. En cuanto al número, pues menciona que se trata de un número plural, ¿no? Si cambio esto por esta estructura, tengo abuelas, ¿correcto? Igual. Tienes acá género femenino, plural. Entonces ahí está la variación que yo les mencionaba de las palabras variables. La palabra abuelos es un sustantivo, presenta variación de género y número, ¿ya? Siguiente. Entonces, ¿qué es la morfología en sí? La morfología, dice, el término morfología proviene primero de dos voces latinas, ¿ya? O en este caso, perdón, dos voces griegas, ¿ya? Morfe, que significa forma, y logos, que significa tratado o estudio. Estudio de la forma, ¿no? El estudio de la forma de las palabras, en este caso. Es la disciplina que estudia la forma de las palabras. En otras palabras, se ocupa de la estructura de las palabras mismas. Todas las palabras que formen nuestra lengua tienen una composición interna, ¿correcto? Toda palabra tiene una composición interna, tiene un estudio, en que cada una de las partes tiene una función y un nombre. Ahora hablaremos sobre la unidad de estudio de la morfología llamado morfema. ¿Qué es un morfema? Un morfema es el nombre de la unidad mínima con significado que forma una palabra. Es decir, la morfología centra su campo de estudio en una unidad significativa llamada morfema, ¿sí? Es una palabra, en una palabra puede haber más de un morfema. Por ejemplo, para que ustedes puedan entender, dice, analicemos el siguiente ejemplo. Tienes la palabra, una palabra cualquiera, interminable, ¿correcto? Yo lo voy a separar en unidades que tengan significado, ¿no? Por ejemplo, tengo acá el prefijo in. Ustedes por etimología, ¿no? En etimología, en el curso de razonamiento verbal, han estudiado pues el estudio de prefijos latinos, griegos. Entonces, por etimología sabemos nosotros que esta estructura in es un prefijo que tiene un significado propio. Ese significado expresa negación, ¿correcto? También es un morfema derivativo porque se añade a una raíz para dar origen a una nueva palabra. Entonces tenemos ahí un prefijo, tiene significado, in, ¿no? Significado, negación. La estructura termin, ¿por qué digo yo que es poseedora de significado? En este caso es la estructura encargada de dar origen a muchas más palabras, ¿no? Tengo acá termin, puede ser termino, termina, terminamos, terminaste, etc. Entonces posee un significado, este es el origen, ¿no? De aquí, de esta estructura se originan muchas palabras más. El morfema con núcleo significativo, dice, llamado raíz o lexema, es otro nombre también que se le llama la raíz. La terminación hable, ¿no? Porque la palabra es interminable, hable, también tiene un significado. Esa terminación básicamente le corresponde a todas las palabras que son adjetivos, ¿no? A los adjetivos tienen esta terminación, interminable, por ejemplo, la terminación, la palabra gracioso, oso, es la terminación oso, ¿no? Define a un adjetivo, ¿correcto? Entonces tenemos aquí también un morfema derivativo de clase adjetiva llamado sufijo, ¿ya? Cuando está antes se llama prefijo. Cuando está después de la raíz se le conoce con el nombre de sufijo. Las palabras en español tienen un núcleo o base significativa llamada lexema y a la vez unos morfemas que preceden o que siguen a esa base significativa. Según el número de morfemas que la compongan, ¿no? Que compongan una palabra, la palabra
puede denominarse de dos maneras. Monomorfemática, compuesta por un morfema, como en el caso de la palabra pan. Miren, la palabra pan tiene un solo morfema, es solamente raíz, ¿no? Y polimorfemática, compuesta por más de un morfema. Es decir, tienes aquí la raíz y aparte tienes en este caso un morfema derivativo, ¿correcto? Morfema derivativo. Entonces, un morfema, monomorfemática. Dos o más morfemas, polimorfemática. Ahora hablaremos sobre las clases de morfemas. Existen dos clases o dos clasificaciones de morfemas. El primer morfema y el más importante, ya que debemos conocer, es el morfema lexical o también llamado morfema principal en algunos casos o morfema raíz. Conocido también como el núcleo, es el morfema que contiene la forma y significado básico de la palabra, ¿correcto? Es la que origina todo. Se constituye como base desde la cual se puede derivar otras palabras más. Es la que origina otras palabras más. Ejemplos. Tienes acá, por ejemplo, el lexema mes, ¿no? Mesita, mesota, mesas, ¿no? Zapat, zapatero, zapatito, zapatería. Panameño, Panamá, ¿no? Tienes acá el nombre del país panameño, que es el gentilicio. Yo puedo destacar, sin embargo, aquí la raíz, ¿correcto? Ahora, ¿cómo yo hallo la raíz de las palabras? Fácil, le voy a colocar su familia de palabras, ¿no? Las palabras que se relacionan con esta. Por ejemplo, Panamá, de panameño, Panamá. Zapatero, tengo zapatito, zapatería. Y la estructura que se repite, la estructura que se comparte entre todas las familias de palabras, esa se destaca como raíz. ¿Ya, chicos? Siguiente. La palabra libros, libr, viene a ser la raíz, la parte más importante, poseedora de significado, ¿no? En este caso es la que hace que puedan crearse muchas más palabras en base a esta raíz. Lo que está subrayado es el morfema lexical o lexema. Por otra parte, tenemos al otro tipo de morfemas llamado morfema gramatical. ¿Qué es un morfema gramatical? Los morfemas gramaticales, dice, se denominan así a las unidades mínimas que se anexan, que se juntan. ¿A quién? Al morfema lexical o raíz, y que aportan cargas significativas, a partir de la cual muchas veces recién se les considera palabras. ¿Ya? Es muy importante entonces el morfema gramatical. Una raíz por sí sola puede sobrevivir, ¿no? En el caso de la palabra pan, el sol, pero si se le añade estas palabras, a veces necesita ser añadidas recién este morfema gramatical para que puedan ser consideradas como palabras, como tal. Ejemplos, tienes acá la raíz, por ejemplo, jam, ¿no? Jam. A simple vista no tiene significado, pero sin embargo, de esta estructura se pueden crear otras palabras más, ¿no? Llamada, llamaste, llamaré, etcétera, ¿no? Tienes acá, en este caso tienes llamé, ¿correcto? La palabra mesero, mes es la raíz, ¿no? Mesero, mesita, mesota. A simple vista no se reconoce como algo que tenga significado, pero sí que posee o que tiene el valor de crear, originar más palabras. Altitud, alt, ¿no? Con este morfema gramatical que se le añade, que se le anexa, que se junta, yo puedo tener entonces una palabra ya estructurada, ¿no? Dice, los elementos subrayados entonces son morfemas gramaticales que agregan accidentes o nuevos valores significativos a la raíz o lexema, ¿no? Gracias a estos componentes yo puedo saber si es que la palabra presenta accidentes de género número, si es un verbo presenta accidentes de número, persona, tiempo, modo, aspecto, ¿no? O simplemente si se trata de un sustantivo, de un adjetivo o de un verbo, ¿no? Etcétera. Tengo aquí. A los morfemas que necesitan ir unidos a un lexema se les denomina morfemas trabados. ¿Ya?
Los morfemas trabados, dice otra vez, son los morfemas que necesitan estar unidos a un lexema. Se les denomina morfemas trabados. Tienes acá, por ejemplo, la terminación ar, ¿no? Correspondiente al verbo cantar. Esto de acá tiene que ir unido, ¿no? Unido para que pueda entenderse como un verbo completo. En cambio, aquí, a los morfemas que no necesitan apoyarse de otros morfemas, ¿ya? Se les denomina morfemas libres. Es el caso, por ejemplo, del artículo el, ¿no? No necesita otro morfema más, se sobreentiende ya. En cambio, aquí necesita Kant, algo incompleto, necesita otros componentes. Igual ar tiene que anexarse también a una raíz, ¿correcto? Dentro de los morfemas gramaticales vamos a reconocer a dos tipos. Tenemos el morfema flexivo, llamado así porque aporta una carga que posee accidentes gramaticales, ¿no? Accidentes gramaticales, hablo de género, número, persona, tiempo, modo, en el caso de los verbos, que son los que tienen más accidentes gramaticales. Es el morfema que añade al lexema valores gramaticales de género, número, persona, tiempo o modo. Es decir, yo me puedo dar cuenta de estos accidentes gracias a estas estructuras, a estos morfemas flexivos. El morfema flexivo determina las categorías variables, pero no indica un nuevo valor semántico. ¿Ya? O sea, solamente determina, más no aporta una significación diferente. No, todas tienen el mismo significado, poseen el mismo significado o tienen en común algún tipo de sema. Ejemplo, tenemos aquí la palabra muchach, que es una raíz. A y S, A, aporta carga de, en este caso, género femenino, mientras que la S aporta carga de número plural. Igual aquí, O aporta la carga de género masculino y la S, número plural. Lo que está en negrita dice señala género y número, ¿correcto? Llamé, llamas, llamó. Lo que está en negrita también señala accidentes de número, modo, tiempo y persona, en el caso de los verbos, ¿no? En el caso de los verbos que ves aquí, en esta estructura, tú puedes extraer accidentes de género, número. Bueno, género no, porque el verbo no tiene género, lo que tiene es número, ¿no? Por ejemplo, dice llamé. Por esa estructura yo me puedo dar cuenta que se trata de un número singular, ¿correcto? Persona, dice yo llamé, ¿no? Yo le antepongo un pronombre y puedo darme cuenta que se trata de la primera persona. En el tiempo, me habla de un tiempo pasado, algo que ya pasó, ¿no? Algo que ya transcurrió, pasado. En el modo, llamé, hablo un hecho de la realidad, una acción real. Por lo tanto, es un modo indicativo. En el caso del aspecto, que es otro accidente que tiene el verbo, aspecto, si dice yo llamé es porque la acción está concluida. Digo entonces que se trata de un aspecto perfecto, ¿sí? Entonces, ¿quién me aporta todo ese conocimiento de ese verbo? Esta terminación, esta estructura llamado morfema flexivo. En pocas palabras, entonces diremos que los morfemas flexivos son estructuras que aportan una carga significativa referente a los accidentes que poseen esas palabras. Los morfemas flexivos, a su vez, se pueden dividir en morfemas flexivos simples y morfemas flexivos amalgama. Se les llama simples cuando solamente aportan accidentes de género y número. Y se les llama amalgama, el único que tiene amalgama, morfema flexivo amalgama, es el verbo. ¿Por qué? Porque tiene 5 accidentes gramaticales. ¿Ya? Llamé, por ejemplo, digo que está en primera persona, del singular, o sea, persona primera, número singular, tiempo pretérito indefinido, ¿no? Pasado indefinido, y del modo indicativo, aspecto, en este caso sería un aspecto perfecto, ¿no? Entonces, toda esta carga significativa, lo puedo yo conocer esa estructura, y el verbo que
El morfema flexivo es el amalgama. En cambio, el morfema derivativo, aquí yo ya no voy a tener en cuenta los accidentes gramaticales. Ahora, el morfema derivativo, dice, es el que permite la generación de una nueva palabra o unidad léxica. Por ejemplo, la palabra contable es el resultado de haber unido el lexema cont más el morfema derivativo hable, ¿no? He originado una nueva palabra, con lo que se forja un nuevo significado, ¿correcto? Porque una cosa es contar, acción, y otra cosa es contable, que es un adjetivo. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces es un nuevo significado. ¿Gracias a quién? Gracias a esta terminación. Los morfemas derivativos utilizan afijos. ¿A qué cosa llamo yo afijos? Afijos llamo a los prefijos y a los sufijos. Prefijos cuando están antes de la raíz y sufijos cuando están después de la raíz. Estos morfemas derivativos pueden ser aumentativos, ¿no? Cuando tengo grandota, forzuda, amigazo, tengo la palabra también portazo, ¿no? Cabezota, cabezota. Tengo diminutivos como la palabra pisito, gatico, pilluela, ¿no? Tengo, por ejemplo, eh, pelillo, ¿no? Y yo. Tengo la palabra pajarillo, pajarillo, chiquitito, inclusive también, chiquitito, hito. Superlativo, activísima, lindísima, enésimo, enésimo, ¿no? Enésimo. Tengo aquí, por ejemplo, la palabra paupérrimo, paupérrimo, las terminaciones érrimo, también son morfemas derivativos, dan una nueva significación, ¿no? Una cosa es decir, por ejemplo, la palabra pobre y otra cosa es decir muy pobre, ¿no? Son diferentes significados. Despectivos, desprecio, ¿no? Despectivos, rechazo, desprecio, hijastro, jovenzuelo, cuartucho. Tienes acá poetastro, poeta, poetastro. Tienes la palabra hermanastro, padrastro, terminaciones astro, ¿no? Hermanastro. Abstracción. Tienes grandeza, ignorancia, inmundicia. Bueno, en este caso son sustantivos, ¿no? Son sustantivos abstractos, por eso se dice abstracción. Tienen, por ejemplo, lealtad, terminaciones en tad, ¿no? Tienes también quietud, terminaciones ud, que también reflejan sustantivos abstractos. Nacionalidad o gentilicios, ¿no? Peruana, que termina en ana, ense, eño, eno, ¿no? Eno, por ejemplo, cuando decimos, bueno, en este caso, no, brasileño, eño, brasileño, venezolano, ano, ¿no? Siguiente, profesiones, portera, funcionario, emperatriz. Tenemos aquí también otras profesiones, como pueden ser, a ver, ¿qué puede ser? La barrendero, ¿no? En este caso viene a ser pues un oficio, ¿no? Barrendero, ero, ¿no? Colectivos, biblioteca, ECA, Alameda, Naranjal, Pedregal, Peral, terminaciones que tienen significado, en este caso, de sustantivos colectivos. Expresan eso. Ahora, ¿qué es un alomorfo? Implica, dice, un contenido significativo expresado en más de un morfema. ¿Qué quiere decir esto? A ver, dice acá, ejemplo, el morfema derivativo de negación, ¿ya? Es decir, el prefijo de negación puede expresarse no solamente en el prefijo in, ¿no? Sino que también se puede expresar a través del prefijo des y el prefijo a.
Estos tres prefijos significan negación. Tienen el significado de negación, ¿ya? Por ejemplo, insano, que no tiene salud, ¿no? Sin salud. Desleal, sin lealtad. Amorfo, sin forma, porque morfo es forma. Entonces, amorfo, sin forma. Entonces, tú puedes darte cuenta que a, des, in, estos tres morfemas derivativos tienen el mismo significado. Mis, no entiendo. A ver, vamos a poner el siguiente ejemplo ahora. Tienes acá la palabra poetisa. Mira, poetisa. Tienes la palabra niña. Niña. Tienes la palabra, a ver, heroína. 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 Y tienes la palabra alcaldesa. Alcaldesa. ¿Listo? Poetisa, niña, heroína y alcaldesa. ¿Qué tienen en común estas palabras? Pues tienen en común que todas estas palabras pertenecen al género femenino, ¿correcto? Todas son género femenino. Pero ahora quiero que te des cuenta aquí algo. Mira la terminación. Mira el morfema derivativo que tienen. Mira. ¿Sí? Porque lo que no subrayo es raíz, ojo. Acá es esa, ina, a, isa. El resto es raíz. ¿Ya, chicos? El resto es raíz. Esta terminación que yo he subrayado aquí cambia, ¿no? Aquí es isa, a, ina y esa. Cambia. A eso yo le voy a llamar alomorfos. O sea, son las diversas formas que yo tengo de presentar un mismo morfema. En este caso es el morfema, ¿no? Morfema que expresa el género femenino. Género femenino. El género femenino, entonces, se puede representar de diversos morfos, ¿no? Isa, a, ina y esa. Todos ellos son parte del morfema femenino, ¿ya? Morfos femeninos. Todos son morfos femeninos que forman parte de una unidad mayor llamado morfema derivativo. O también tengo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, la palabra chiquitito, ¿no? Hito, miren, hito. Y tengo la palabra pajarillo, illo. Hito, illo. Mira las terminaciones. ¿Son iguales? No. Sin embargo, ambos reflejan que son palabras para manifestar algo diminuto, algo pequeño. ¿Correcto? A eso le voy a llamar yo alomorfos. ¿Ya, chicos? Siguiente. Tradicionalmente, es decir, antiguamente, no existía esto de morfemas gramaticales, lexicales, no. Simplemente teníamos raíz, prefijos, sufijos. ¿Ya? A veces aparecían estos infijos e interfijos. Ojo, estos son casuales, no siempre están, ¿ya? Son casuales. Lo que sí, estos tres primeros siempre se ha estudiado, inclusive los chicos de primaria estudian solamente esto. Ahí, ¿qué le vas a hablar? Pues de morfema derivativo, morfema gramatical. No, los confundes. Solamente le hablas de estas tres partes de la palabra. Raíz o lexema, que es la parte más importante que se encarga de crear nuevas palabras. Los prefijos, que se añade a la raíz, se ubica antes y generalmente tienen origen griego-latino. Los sufijos, que se van después de la raíz o lexema y permiten la generación de nuevas palabras. ¿Ya? Ahí, entonces, los infijos vienen a ser, interfieren o se incrustan dentro del lexema. Ellos están dentro de un lexema, dentro de una raíz. En la palabra, por ejemplo, leoniditas, ¿no? Leoniditas. Leoniditas dice, el elemento en negrita interrumpe el lexema original Leonidas. Aquí la palabra es Leonidas, ¿no? Leonidas. Pero sin embargo, esta estructura interrumpe la formación de la palabra, ¿correcto? Por eso se le llama infijo, ¿ya? Está dentro de la raíz. Mientras que el interfijo, ¿ya? Dice es un elemento que aparece entre la raíz
y el sufijo. En la palabra puertecita, el elemento en negrita es el interfijo, ¿no? Puertecita, ahí está, entre el exema, entre la raíz y entre el sufijo que es ita, ¿no? Esto de acá viene a ser pues el interfijo, ¿no? Puerta, no dice puerta, es aquí el elemento llamado entonces interfijo. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido este tema. Cuídense mucho, nos vemos hasta la siguiente clase.